Entonces, la clase nuestra de hoy es inflamación. Continuamos con el tema de inflamación, pero antes de aquello queremos hacer algunos alcances, ¿cierto? Que comenzaron algunas dudas, no comenzaron, sino que manifestaron algunas dudas en relación a dolor y vamos a establecer también un símil en relación a inflamación. Entonces, recordamos este esquema, sustancias algógenas como sinónimos de mediadores del dolor. Sustancias algógenas, lo tomamos, ¿cierto?, en nuestro cuadro, en nuestra diapositiva, como sinónimo de mediadores del dolor. Sustancias algógenas como la bradiquinina, la prostaglandina, la serotonina, entre otros, ¿cierto? Sustancias algógenas. ¿Por qué se llaman así? Porque vienen del término algos, que en latín significa dolor. ¿Por qué lo llamamos así? Algógenas vienen de la palabra del latín algos, que es dolor, ¿cierto? Dolor. Por eso sustancias algógenas, sustancias que condicionan o tienen relación en rigor con el dolor. De ahí viene la palabra, del latín algos, que significa dolor. Y en medicina utilizamos la palabra algia para referirnos también como sinónimo de dolor. Neuralgia, por ejemplo, dolor en algún nervio específico, artralgia, dolor en alguna articulación. Entonces utilizamos el término algia, el sufijo algia, para en medicina hablar de dolor. Entonces, sustancias algógenas son sustancias que median el dolor, ¿cierto? Que son eventualmente nuestros mediadores del dolor. Entonces, ¿qué sucede si recordamos lo que revisamos en aquel momento de esa clase? Se lesiona el tejido, se produce una lesión del tejido, de hecho acá hay un puñalcito, ¿cierto? Y como respuesta a esa lesión tisular se desencadena el proceso inflamatorio. Recordamos la definición de inflamación: respuesta orgánica a un daño tisular que va a desencadenar reacciones, recordamos, vasculares, nerviosas, en el lugar del sitio de la lesión. Entonces, hay lesión tisular y como respuesta a esta lesión tisular se desencadena, ¿cierto?, un proceso inflamatorio. Y recordamos que como respuesta a este proceso inflamatorio se activa la primera línea de defensa, macrófagos tisulares, la segunda línea, neutrófilos, granulocitos, monocitos macrófagos, granulocitos por parte de la médula ósea. Entonces, tejido que se lesiona, proceso inflamatorio, activación de nuestra primera línea de defensa, ¿cierto? Macrófagos tisulares. Y como respuesta a la activación de nuestra primera línea de defensa y otras células de nuestro sistema inmunológico, se condiciona la síntesis y liberación de sustancias algógenas, o también las denominamos mediadores del dolor, que en rigor también son mediadores de la inflamación. Entonces, lesión tisular, inflamación, respuesta de nuestras células del sistema inmunológico, síntesis de bradiquinina, serotonina, prostaglandina, ¿cierto? Recordamos la histamina, recordamos el neuropéptido, sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, es decir, se produce una respuesta inmunológica y como resultado de esta respuesta, la liberación de sustancias algógenas. Estas sustancias, recordamos, activan o sensibilizan los nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres, se produce, ¿cierto?, una despolarización y se produce, ¿cierto?, la formación de este impulso electromecánico que comienza a desplazarse, se desplaza, recordamos, se desplaza, llega hasta nuestra médula espinal y asciende hacia el sistema nervioso central, donde nuestra corteza somatosensorial lo percibe como dolor. Recordamos eso, ¿cierto? Entonces, lesión del tejido, pero importante recordar que además del dolor, al lesionarse el tejido, se va a desencadenar también una respuesta inflamatoria. Activación de nuestras células del sistema inmunológico, formación de sustancias algógenas, mediadores del dolor y que también son mediadores del proceso inflamatorio, recordamos. Este esquema también, ¿se recuerdan que también lo revisamos en su momento cuando vimos dolor? Este esquema también lo revisamos.
lesión tisular, lesión del tejido, ¿cierto? Y como respuesta a esta lesión tisular, a esta lesión de tejido, las células de nuestro sistema inmunológico nuevamente formarán mediadores del proceso inflamatorio y del dolor además, ¿cierto? Prostaglandina, bradiquinina, ion hidrógeno, entre otros, actúan, activan, sensibilizan los nociceptores. Se comienza a gatillar eventualmente la cascada del dolor. Recordamos los nociceptores, ese trayecto entre la lesión tisular y la percepción, ¿cierto?, de esta lesión a nivel de nuestra corteza somatosensorial, lo llamamos nocicepción. Por activación de los nociceptores se empieza a activar, ¿cierto?, eventualmente la nocicepción. Y además recordamos sustancia P como neuropéptido que actúa sobre los vasos, sobre las células de nuestro sistema inmunológico, formación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento nervioso, la serotonina, histamina, entre otros, ciertos mediadores del dolor, de la inflamación, sustancias algógenas, que van a incidir también sobre los nociceptores y van a perpetuar el dolor y van a condicionar también la inflamación. Van a seguir condicionando el dolor y también el proceso inflamatorio. ¿Por qué era importante recordar estos cuadros, cierto? Porque en inflamación, recordamos que también vamos a tener una reacción similar. Recordamos que en inflamación, habíamos quedado en esta diapositiva, ¿cierto? Recordamos del proceso inflamatorio y también vamos a observar una respuesta de similares características, ¿cierto? Lesión, recordamos acción de la noxa, del agente perjudicial, lesión tisular, y como respuesta a esta lesión, nuevamente aparece acá la bradiquinina, la prostaglandina, recordamos, ¿cierto? Actúa sobre los terminales nerviosos, la señal nociceptiva, recordemos de nociceptores, nuestra sustancia P, recordamos neuropéptido, y llega al cerebro, ¿cierto? Esa información donde lo percibimos como dolor. Entonces, nuevamente, tenemos mediadores similares para el proceso del dolor, para el proceso de la inflamación y para el proceso de la fiebre. Los leucotrienos, acá aparece una palabrita nueva para ustedes, ¿cierto? Leucotrienos en general también son moléculas que se forman a partir del ácido araquidónico. Recordamos que cuando hay oxidación del ácido araquidónico, vinculamos esto con la prostaglandina. Recuerdan, ¿cierto?, que es un metabolito de la prostaglandina del ácido araquidónico. Pero los leucotrienos también se forman a partir del ácido araquidónico y tienen una importancia clave en el proceso inflamatorio porque son quienes en rigor los leucotrienos favorecen el aumento de la permeabilidad que condicionan, recordamos, ¿cierto?, la acumulación de exudado y con esto el aumento de volumen, la compresión de este exudado de las terminaciones nerviosas y el dolor, ¿cierto? Entonces los leucotrienos tienen un rol fundamental en el proceso inflamatorio por cuanto los leucotrienos favorecen la, perdón, la permeabilidad del vaso, ¿cierto? Aumentan la permeabilidad, por lo tanto, acentúan la tumefacción, el aumento de volumen, ¿cierto? Que es un signo cardinal en el proceso inflamatorio. Los leucotrienos también juegan un rol muy importante en el proceso alérgico y en el proceso también inflamatorio de los tejidos. Y juegan un rol importante igual en el asma bronquial, ¿cierto? Para quien ha tenido vinculación con pacientes con asma, ¿cierto? Incluso hay medicamentos que se denominan antileucotrienos, como el montelukast, entre otros. Entonces los leucotrienos se forman a partir del ácido araquidónico, juegan un rol muy importante en el proceso inflamatorio por cuanto aumentan la permeabilidad, lo que condiciona, ¿cierto?, eventualmente la tumefacción. Y condicionan también el proceso alérgico, el proceso inflamatorio y tienen, ¿cierto?, especial relevancia en el paciente asmático, por cuanto son los que condicionan la inflamación bronquial y la broncoobstrucción, ¿cierto? Cierran el bronquio y por lo tanto condicionan lo que conocemos como una crisis obstructiva de características asmáticas, que en el fondo también es un proceso inflamatorio.
Entonces, actúa el agente perjudicial, actúa la noxa, y dijimos que nuestro organismo, o en nuestro organismo, mejor dicho, se van a desencadenar algunos procesos, ¿cierto? Activación de algunos procesos del sistema inmunológico con la finalidad de destruir a este agente perjudicial o en su defecto disminuir su efecto lesivo sobre nuestros tejidos, ¿cierto? Entonces se activa el proceso inmunológico, la cascada inmunológica, los mecanismos de defensa con la finalidad de destruir el agente lesivo y el agente perjudicial. Dijimos que una de las finalidades, también recordamos cuando la semana pasada definimos el proceso inflamatorio o la inflamación, mejor dicho, era destruir, ¿cierto?, la noxa, el agente perjudicial y los tejidos dañados. Entonces, actúa el agente perjudicial y se activa, recordamos, una primera línea de defensa, macrófagos tisulares, es decir, se activan los macrófagos del mismo tejido que está siendo agredido, que está siendo dañado por la noxa, macrófagos tisulares. Y recordamos también que la activación del macrófago es el factor celular fundamental y esencial para la síntesis de el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Recordamos, ¿cierto? Activación de la primera línea de defensa, macrófagos tisulares y en conjunto con esto, activación del factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 como mediadores de la inflamación. Si esta primera línea no es capaz de controlar, de destruir, de minimizar los efectos de la noxa, se activa un segundo, recordamos una segunda línea de defensa, neutrófilos. Este ejército, ¿cierto?, de neutrófilos, que en rigor son glóbulos blancos, se dirigen hacia el área donde está actuando la noxa, el agente perjudicial, ¿cierto?, provocando, recordamos, una neutrofilia. Y recordamos que la neutrofilia, el aumento de neutrófilos en nuestro organismo, se puede objetivizar con un examen de sangre, ¿cierto? Tomamos un examen de sangre al paciente y evidenciamos lo que denominamos una neutrofilia, elevación del nivel de neutrófilos en la sangre. Si esta segunda línea no es capaz de neutralizar la noxa, se activa una tercera línea de defensa, recordamos, monocitos macrófagos. Y si esta línea no es capaz, se activa una cuarta línea, granulocitos y monocitos, pero por parte de la médula ósea, ¿cierto? Recordamos. Entonces, este esquema que tenemos en pantalla es un esquema de retroalimentación entre la primera línea de defensa, la activación del macrófago, y la última línea de defensa, nuestra médula ósea. Se activa el macrófago y recordamos con esto activación del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que son en rigor los mediadores más importantes del proceso inflamatorio. Factor de necrosis tumoral e interleuquina o interleucina, de las dos formas está correcto, ya lo consensuamos aquello, de la activación del macrófago. Pero también vamos a aprender que se activan otros mediadores del proceso inflamatorio, en conjunto con el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, se activa también el factor estimulante de colonia gránulo monocítica, el factor estimulante de colonia granulocítica y el factor estimulante de colonia monocítica. Entonces, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, y más abajo estas letras, estas siglas que significan, ¿cierto? El factor estimulante de colonia granulomonocítica, el factor estimulante de colonia granulocítica y el factor estimulante de colonia monocítica. Primera línea de defensa, macrófago activado. En esta parte del esquema también vemos el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, pero vemos también que aparece un nombre llamado fibroblasto, ¿cierto? Es decir, cuando recordamos la definición de inflamación crónica, respuesta proliferativa, ¿cierto? Fibroblástica, recordamos que se acompaña de la formación de una cicatriz. En rigor, factor de necrosis tumoral, IL-1, ¿cierto? Y esta cascada es característica para la inflamación aguda. Y también el factor de necrosis tumoral
y la interleuquina 1 más fibroblastos, células endoteliales, ¿cierto? Característica para la inflamación crónica. Y nuevamente acá aparece el factor estimulante de colonia granulomocítica, factor estimulante de colonia granulocítica y el factor estimulante de colonia monocítica. Médula ósea, activación de granulocitos y monocitos por parte de la médula ósea. Y dijimos que cuando se activaba ya la incluso tercera y cuarta línea de defensa, ¿cierto? La médula ósea con la formación de granulocitos, monocitos, la tercera línea, los monocitos macrófagos, ¿cierto? Es porque la noxa es muy agresiva. Si nuestro organismo ya está gatillando la tercera, activando, ¿cierto? La tercera, la cuarta línea de defensa, es porque la noxa es particularmente agresiva, ¿cierto? Y está provocando una lesión, una injuria, un perjuicio importante en nuestros tejidos u órganos y por ende en nuestro organismo. Habitualmente, la activación de la tercera y cuarta línea responde a noxas autoinmunes. Hay enfermedades, ¿cierto? Autoinmunes, habitualmente cuando la persona presenta enfermedades autoinmunes, ya tiene, ¿cierto? Su organismo ya presenta activación de la tercera y cuarta línea de defensa. Este es un esquema medianamente, ¿cierto? De resumen del proceso inflamatorio. Entonces, actúa la noxa, agente agresor, agente perjudicial, agente lesivo, injuria, ¿cierto? Son todos sinónimos. Se produce daño del tejido. Y como respuesta a este daño, a esta lesión tisular, respuesta inflamatoria. Noxa, agente agresor, daño tisular, respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria podría ser eficiente y evolucionar, ¿cierto? Eventualmente sin secuelas, es decir, evoluciona hacia la curación. Noxa, daño tisular, respuesta inflamatoria eficiente, sin secuelas, evoluciona hacia la curación. Pero se puede dar el caso, ¿cierto?, que hay un agente agresor que actúa sobre el tejido, condicionando una respuesta inflamatoria eficiente, pero con secuelas. Y al generar, ¿cierto?, una respuesta inflamatoria eficiente con secuelas, modifica la fisiología celular, se produce nuevamente un daño al tejido y esto condiciona, ¿cierto?, que este proceso en este esquema, ¿cierto?, la respuesta inflamatoria eficiente con secuelas se perpetúe en el tiempo. Entonces, estamos jugando fútbol, ¿cierto? Recibimos un golpe a nivel del tobillo, una noxa traumática, tobillo caliente, aumentado de volumen, con mucho dolor, rojo y me produce una impotencia funcional, los signos cardinales de la inflamación. Guardo un reposo, tal vez me prescriben un yeso, ¿cierto? Tomo un antiinflamatorio, guardo mi reposo, todo el cuadro cede, afortunadamente, sin secuelas. Evoluciono hacia la curación. Respuesta inflamatoria eficiente sin secuelas, evoluciona a la curación. Pero en el mismo ejemplo, recibo el golpe en mi tobillo, no guardo el reposo, no me movilizo la extremidad en este ejemplo, no tomo mi antiinflamatorio, no hago, ¿cierto? No llevo a cabo ninguna acción que me condicione, ¿cierto?, una mejoría sobre ese órgano tejido que fue golpeado, ¿cierto?, en este caso el tobillo. También voy a tener una respuesta inflamatoria eficiente, pero va a evolucionar con secuelas. ¿A qué referimos con esto? Que si tengo mi tobillo dañado y no guardo la precaución correspondiente, esa molestia se puede perpetuar en el tiempo. Cuando vaya a correr, cuando vaya a jugar nuevamente, voy a sentir un dolor, una molestia, ya todo nos ha pasado, ¿cierto? Uno minimiza, subestima algunas veces lesiones que podrían ser importantes y después, ¿cierto? Nuevamente cuando vuelve a exigir a esa extremidad, a ese tejido, a esa articulación, vienen los dolores, vienen las molestias, viene nuevamente la inflamación. Hubo una respuesta inflamatoria eficiente, pero evolucionó con secuelas. Y si es que, con mayor razón, hay una respuesta inflamatoria ineficiente, evolucionará hacia la cronicidad, hacia el proceso crónico, recordamos, ¿cierto?, 6 meses en el año o 3 meses por 2 años consecutivos para que en medicina
podamos hablar de un proceso, de una enfermedad crónica, 6 meses en el año o 2 meses, o 3 meses, perdón, por 2 años consecutivos, se produce una respuesta inflamatoria ineficiente, evoluciona hacia la cronicidad, respuesta inflamatoria, fibroblástica con formación de cicatriz, y este mismo proceso, esta misma cicatriz, modifica la fisiología celular y acá también nuevamente el cuadro se perpetúa. Es decir, lo ideal y lo que afortunadamente sucede, ¿cierto?, en una gran mayoría de procesos inflamatorios es agente agresor, daño tisular, respuesta inflamatoria, eficiente, sin secuelas. Es decir, evoluciona hacia la curación. Y como resumen, ¿cierto? Tras el proceso inflamatorio, después del proceso inflamatorio, ¿cierto?, de todo lo que hemos conversado, puede ocurrir que observemos una resolución, una respuesta inflamatoria, eficiente, sin secuelas, ¿cierto? Una resolución, estructuras y funciones normales. Resolución, en rigor, es, como decíamos, el objetivo y es afortunadamente el proceso que más habitualmente observamos en los procesos inflamatorios, ¿cierto? Una resolución de estructuras y funciones normales. O en su efecto número 2, puede desencadenarse una supuración, la formación de un absceso. Recordamos que también clasificamos la inflamación según su localización. Y dijimos que el absceso era una colección localizada de pus, ¿cierto? Recordamos esa definición, absceso. O número 3, regeneración del tejido fibroso y evolución hacia una cicatriz. O persistencia del agente perjudicial, evoluciona a un proceso crónico. Entonces, tras el proceso inflamatorio, puede ocurrir que observemos una resolución del proceso inflamatorio, es decir, estructuras y funciones normales, evolución hacia la curación, regeneración del tejido fibroso, cicatriz, y persistencia del agente perjudicial, proceso crónico. Y también, ¿cierto?, supuración, que recordamos la formación de un absceso y definimos absceso como la colección localizada de pus. Me pregunta Sigrid qué es la cronificación. Evolución hacia la cronicidad, ¿cierto? Evolución hacia un proceso crónico. Cronificación viene de crónico, cronicidad, cronificación, en este caso inflamación crónica. Evolución hacia una inflamación crónica. La palabra lo dice, ¿cierto? Equilibrio hidroelectrolítico, agua y electrolitos. El agua es vida, ¿cierto? Ni hablar, el agua es muy importante para el ser humano. Nuestro organismo necesita agua para poder sobrevivir, ¿cierto? Para poder existir. Recordamos que nuestro organismo debe mantener una adecuada cantidad de agua, ¿cierto? Indistintamente cuál sea el egreso o el ingreso, ¿cierto?, de este vital elemento, nuestro organismo debe procurarse agua y además debe mantener esta agua en niveles muy estrechos. Nuestro cuerpo elimina, o debería eliminar, mejor dicho, 1500 ml de orina diariamente. Diariamente deberíamos eliminar 1500 ml de orina. De estos 1500 ml, 500 ml serían, o serán, o debieran ser, obligatorios para poder eliminar nuestra carga diaria de solutos, que es de 35 gramos. Entonces nuestro cuerpo elimina 1500 ml de orina diariamente, de los cuales 500 ml son obligatorios, que nos permiten eliminar, ¿cierto?, nuestra carga diaria de solutos, que es de 35 gramos. Es decir, cada 15 ml de orina eliminamos 1 gramo de soluto, ¿cierto? Sacando esta analogía, que los 500 nos sirven para eliminar nuestros 35 gramos de soluto en nuestra carga diaria, hacemos la variante aritmética, ¿cierto?, que cada 15 ml de orina eliminamos 1 gramo de soluto.
¿Cómo llega el agua a nuestro cuerpo? Agua total del cuerpo. ¿Cómo llega agua y cómo egresa agua? ¿Cómo ingresa agua y cómo egresamos agua a nuestro organismo? ¿Cómo ingresa agua? Recordamos que en forma obligatoria ingresarán aproximadamente 600 ml de líquido, el líquido que consumimos, ¿cierto?, eventualmente en forma diaria, 600 ml, muy interesante, ¿cierto? De los sólidos que comemos, nuestro cuerpo también extrae líquido. De los sólidos, nuestro cuerpo extrae 650 ml de agua y 300 ml como agua de oxidación. Entonces, como ingresa agua a nuestro organismo, obligatorio 600 ml, que es el agua que tomamos, ¿cierto?, eventualmente a discreción durante el día. 650 ml extraemos de los sólidos, 650 ml de líquido y 300 ml como agua de oxidación, lo que nos da un subtotal de 1550 ml, obligatorios. Y facultativos, 1000 ml. Estos 1000 ml son facultativos porque en el día podemos tomar más, podríamos tomar, habitualmente tomamos más, ¿cierto? Más que de menos. En condiciones de calor podemos tomar bastante más, ¿cierto? Pero damos un margen de facultativos que ingresan a nuestro organismo 1000, lo que nos da un total aproximado de 2550 ml. En algunos textos hablan de 2450, en otros 2650, pero más o menos 2550 es como el total promedio de agua que ingresa a nuestro organismo. Y así también dijimos que como era importante el ingreso, también es importante el egreso. La misma cantidad de agua que ingresa, la misma cantidad de agua debemos egresar. Como egresa, como sale agua a nuestro organismo. 500 ml en forma obligatoria, lo dijimos recién, ¿cierto? A través de la orina. 500 ml obligatorios deberíamos orinar para eliminar nuestra carga diaria de solutos, que es de 35 gramos. Por lo tanto, obligatorio debemos eliminar 500 ml de orina cada día. Pero también nuestro organismo elimina agua a través de la piel y a través de los pulmones. Piel y pulmones como vapor de agua, ¿cierto? Va a eliminar agua a través de la piel y pulmones como vapor de agua, a través de la respiración o perspiración, de las dos formas está correcta, insensible. A través de la respiración o perspiración insensible, nuestro organismo va a eliminar 900 ml de agua, como vapor de agua, ¿cierto? A través de la piel por el sudor y a través de los pulmones el momento de exhalar. Y 150 ml vamos a eliminar a través de las heces. Entonces egresamos 500 ml a través de la orina, 900 ml como vapor de agua a través de la perspiración o respiración insensible y 150 ml a través de las heces, lo que nos da un subtotal de 1550 ml. 1550 ml ingresan, 1550 ml egresan. Facultativos 1000, total 2550 ml que ingresan y 2550 ml que egresan. Entonces ingresa agua a través de los líquidos, sólidos como agua de oxidación, y egresamos agua a través de la orina, a través de la perspiración insensible, piel y pulmones, y a través de las heces. El agua en nuestro organismo representa aproximadamente el 60% de nuestro peso expresado en litros. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos tendrá 48 litros de agua. Una persona que pesa 30 kilos tendrá 18 litros de agua. Una persona que pese 90 kilos tendrá 54 litros de agua. Una persona que pese 70 kilos tendrá 42 litros de agua. Entonces, el 60% de nuestro peso expresado en litros es el agua total en nuestro cuerpo. Si una persona pesa 50 kilos, ¿cuántos litros de agua tiene? Aló. Si pesa 50 kilos, ¿cuántos litros de agua tiene? ¿Perdón?
30. 30. Muy bien, 30. Se demoraron bastante. Están sacando la calculadora, regla de 3 simple, 30. Ya, perfecto. Y si pesa 70, ya dije 70. Y si pesa 25 kilos, 15 o no. muy bien. ¿Eso no correspondía como a un niño chico y ahí cambia la medida o en mi idea? ¿Qué cosa, perdón? No vendría siendo un infante y los infantes tendrían como un porcentaje distinto Ah, no, no, sí, o te eso va entiendo. solamente No, 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 en te el entiendo peso. la idea claramente. No, no, pero no va a apuntar hacia allá. Ese es para nuestro cálculo de grandes quemados, ¿cierto? Entonces, sí, sí, te entiendo perfectamente la idea y está correcta. No, no, pero no iba apuntando hacia allá. Era solamente para sacar la idea, ¿cierto? Eventualmente la cantidad. Me parece bien la observación, pero no buscaba ese propósito. Pero sí, el 60%, en este caso, en nuestro ejemplo, ¿cierto? 25 kilos tendrá 15 litros de agua. Una persona que pesa 70 kilos, 42 litros, si pesa 100 kilos, 60 litros, y así sucesivamente. Hacemos el alcance, sí, en este punto, que la grasa es neutra. Por lo tanto, una persona que pese, por ejemplo, 200 kilos, no va a tener necesariamente 120 litros de agua, ¿cierto? Porque hacemos el alcance que la grasa es neutra. O una persona que pesa 250 kilos, una obesidad mórbida, ¿cierto? No va a tener necesariamente 150 litros de agua, ¿cierto? Porque hacemos el alcance que la grasa es neutra. Pero sí nos ayuda a entender que el 60% de nuestro peso expresado en litros es el agua que tiene, ¿cierto?, cada uno en nuestro organismo. De este 60%, recordamos, ¿cierto?, que el agua en nuestro cuerpo está dividido en dos grandes espacios. El extracelular, que se llevará el 20% de ese 60%, y el intracelular, que se llevará el otro 40%, ¿cierto? Entonces, de ese 60%, un 20% lo llevará el extracelular y un 40% el intracelular. Algunos autores, a lo mejor ustedes han escuchado en fisiología, proponen la existencia de un tercer espacio, ¿cierto? A nivel del líquido, en rigor, que recorre nuestras articulaciones, nuestra estructura musculoesquelética. Pero queda en eso, ¿cierto? La posibilidad de un tercer espacio no está consensuada aún, está a nivel de estudio, ¿cierto? Se considera, se menciona, pero claramente hablamos de dos grandes espacios, el extracelular, un 20%, y el intracelular, un 40%. A su vez, del extracelular, de este 20%, ¿dónde me fui? A su vez, del extracelular, de este 20%, ¿están viendo lo que yo estoy viendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, a su vez, de este 20% del extracelular, un 16% lo lleva el líquido intersticial y un 4% el plasma sanguíneo. Entonces, de este extracelular, de este 20% del extracelular, un 16% corresponde al líquido intersticial y un 4% al plasma. El agua en nuestro organismo no se encuentra como agua pura. El agua en nuestro organismo no se encuentra como agua pura, sino que en ella, en nuestra agua, en el agua, en nuestro organismo, ¿cierto?, hay disueltas sustancias orgánicas, como la glucosa, e inorgánicas, como el cloruro y el bicarbonato de sodio. Entre otras sustancias inorgánicas, nombramos estas básicamente para el mejor entendimiento de lo que nos interesa, eventualmente lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, el agua en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, no se encuentra como agua pura, sino que en ella, en esta agua, ¿cierto?, hay disueltas sustancias orgánicas e inorgánicas. Sustancias orgánicas como la glucosa e inorgánicas como el cloruro y el bicarbonato de sodio. Entonces, si hacemos un experimento y tenemos una campana, ¿cierto?, un reservorio con agua, y colocamos ahí una sustancia orgánica como la glucosa. Entonces tenemos una campana con una sustancia orgánica como la glucosa y hacemos pasar una corriente eléctrica a través de esta agua, ¿cierto? Esta sustancia orgánica no se disocia. Entonces, si tenemos una campana con agua, ¿cierto?, y colocamos una sustancia orgánica y hacemos pasar una corriente eléctrica,
no va a suceder absolutamente nada. Una sal orgánica. Pero, ¿me van siguiendo ahí? ¿Apareció esta imagen? Sí, profe. Sí, profe. Pero, si en este mismo ejercicio tenemos una campana, ¿cierto? Y colocamos una sal inorgánica, por ejemplo, el cloruro de sodio, y hacemos pasar una corriente eléctrica, esta molécula se va a disociar en moléculas con su ion correspondiente, ¿cierto? En este caso el cloruro de sodio, sodio, carga positiva, cloro, carga negativa. Entonces, si tenemos un reservorio, una campana con agua y colocamos una sustancia orgánica como la glucosa y hacemos pasar una corriente eléctrica, esta molécula no se disocia. Pero si tenemos una sal inorgánica, en el ejemplo nuestro como el cloruro de sodio, y hacemos pasar una corriente eléctrica, esta molécula se va a disociar. Se disocia, ¿cierto?, en moléculas con su carga correspondiente, en este caso cloro y sodio. La molécula que tenga carga negativa migrará al polo positivo o también denominado ánodo para formar los aniones. Y los que tengan carga positiva migrarán hacia el polo negativo o cátodo para formar los cationes. Entonces los que tengan carga negativa migran hacia el polo positivo, ánodo, y los que tengan carga positiva migrarán al polo negativo, cátodo, formando los aniones y los cationes. Este mecanismo de migración eléctrica se denomina electrolisis. Electrólisis o electrolisis, de las dos formas está correcto. Y las sustancias que participan en este proceso los llamaremos electrolitos. Entonces de ahí viene la palabra, ¿cierto? Electrolitos. Y en el fondo podemos definir los electrolitos como sustancias inorgánicas, ¿cierto?, que se disocian por acción de una corriente eléctrica, ¿cierto? Lo acabamos de definir. ¿Se ve lo que tengo yo en pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el agua en nuestro organismo no se encuentra como agua pura, sino que en esta agua, en nuestro organismo, está, digamos, presente sustancias orgánicas como la glucosa e inorgánicas como el cloruro y el bicarbonato de sodio. Estas sustancias inorgánicas, por acción de una corriente eléctrica, se disocian y las moléculas que tengan carga negativa migrarán al polo positivo o ánodo formando los aniones, y los que tengan carga positiva migrarán hacia el polo negativo o cátodo para formar los cationes. Y este mecanismo de migración eléctrica lo denominamos electrolisis. Electrólisis o electrolisis. Y las sustancias que participan de este proceso los denominamos electrolitos. Es muy importante, ¿cierto? Porque ustedes van a tener latamente, ¿cierto?, contacto con electrolitos, ¿cierto? Los van a medir los electrolitos, pero es importante también que nos orientemos en relación al concepto. Vamos a tomar un examen de sangre, ¿cierto? Y ustedes nos van a entregar, no ustedes, sino que van a tomar el examen y nos van a entregar después la información, van a procesar el examen sus compañeros de laboratorio clínico y nos van a entregar después la información y vamos a interpretar posteriormente esos datos. Por eso que es importante que ustedes se orienten en relación al concepto. Medidas de los electrolitos. Los electrolitos se miden en mole y en miliequivalentes. Un mole de una sustancia es igual al peso atómico de dicha sustancia expresado en gramos. Entonces, un mole de una sustancia es igual al peso atómico de dicha sustancia expresado en gramos. Y el equivalente es el peso atómico de una sustancia expresado en gramos y dividido por la valencia. Como ejemplo tenemos un equivalente de sodio, es igual al peso atómico del sodio partido por la valencia. Peso atómico del sodio 23, valencia 1 igual 23 gramos. Básicamente es para
entregamos un ejemplo para que ustedes internalicen más la idea, ¿cierto? Pero lo que queremos recoger que se internalice que la unidad de medida de los electrolitos son los miliequivalentes. En medicina se utiliza la milésima parte del equivalente, es decir, el miliequivalente. Entonces, la unidad de medida de los electrolitos es el miliequivalente. Miliequivalente, unidad de medida de los electrolitos. El miliequivalente. Entonces, teniendo claro qué son los electrolitos, ¿cierto? Cuáles son sus unidades, cuál es su unidad de medida y por qué se forman, ¿cierto? Pasamos a analizar el ionograma normal del plasma. Acá tenemos, ¿cierto?, el ionograma normal del plasma. Si nos fijamos, ¿cierto?, en esta parte de la diapositiva, 153.000 equivalentes tienen, ¿cierto?, las moléculas, las sustancias con carga positiva, que migran al polo negativo o también denominado cátodo. 153.000 equivalentes de cationes y 153.000 equivalentes de aniones, moléculas con carga positiva y con carga negativa. Si sumamos el 142, 4, 5 y 2, nos da 153, y si acá sumamos 27, 101, 2, 1, 16, 6, también nos da 153. Es un equilibrio iónico entre moléculas con carga positiva y carga negativa. Equilibrio iónico entre aniones y cationes. Son todos muy importantes, ¿cierto? Cada uno juega un rol específico en nuestro organismo, pero especial atención en nuestra práctica profesional, y ustedes también así lo van a asimilar en su práctica profesional, juegan, ¿cierto?, un rol importante el sodio, el potasio, el bicarbonato y el cloro, siendo todos muy importantes, ¿cierto? Particular atención nos convoca en nuestra práctica clínica el sodio, el potasio, el bicarbonato y el cloro. Son todos importantes, yo no quiero quitar la importancia al resto, ¿cierto? A las proteínas, por ejemplo, al calcio, para nada, pero sí decimos que los más importantes serán el sodio, el potasio, bicarbonato y cloro. Ionograma normal del plasma. Equilibrio iónico entre moléculas con carga positiva y carga negativa. 153.000 equivalentes moléculas con carga positiva, 153.000 equivalentes moléculas con carga negativa. Movimiento del agua. Ya aprendimos cómo nuestro organismo se procuraba el agua, ¿cierto? Dijimos cómo se procuraba el agua. Ahora vamos a aprender cómo nuestro organismo mueve el agua. Movimiento del agua. El endotelio vascular, recordamos, y la membrana celular son permeables al agua. Por lo tanto, el agua pasa libremente siguiendo gradientes osmóticos de un espacio a otro. Es decir, el agua entre el endotelio vascular y la membrana celular se mueve por osmosis. Entonces, el agua entre el endotelio vascular y la membrana celular se mueve por osmosis. E inmediatamente definimos osmosis como el paso de un solvente desde un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración a través de una membrana, recordamos, semipermeable, ¿cierto? Entonces, el agua entre el endotelio vascular y la membrana celular se mueve por osmosis. Pero el agua entre el plasma y el líquido intersticial, entre el plasma y el intersticio, el agua se mueve por las diferencias de presión que existen entre la presión hidrostática capilar y la presión oncótica. Pero, ¿cierto?, el agua entre el plasma y el líquido intersticial se mueve por las diferencias de presión que existen entre la hidrostática capilar y la presión oncótica. Y definimos inmediatamente presión oncótica
como la presión que está mediada por las proteínas del plasma. Entonces el agua entre el plasma y el intersticio se mueve debido a las diferencias de presión que existen entre la hidrostática capilar y la presión oncótica. Y definimos inmediatamente presión oncótica como aquella presión que está mediada por las proteínas del plasma. Muy importante la presión oncótica cuando vemos derrame pleural, ejemplos, ¿cierto?, de los niños, por ejemplo, desnutridos, sacamos muy a colación la presión oncótica. Entonces, nos quedamos en la definición que la presión oncótica es aquella presión que está mediada por las proteínas del plasma. Entonces, ¿cómo se va a mover el agua entre el capilar y el intersticio? Acá tenemos el corte de un capilar, ¿cierto? Un corte de un capilar. En el capilar vamos a diferenciar un extremo arterial y un extremo venoso. Y dijimos que el agua entre el capilar y el intersticio, entre el capilar y los tejidos, si así mejor lo entendemos, se va a mover el agua por las diferencias de presión que existen entre la hidrostática capilar y la presión oncótica. Entonces, en el extremo arterial del capilar prevalece la presión hidrostática por sobre la presión oncótica. 35 milímetros de mercurio la hidrostática, 25 milímetros de mercurio la oncótica. Por lo tanto, en el extremo arterial saldrá agua del capilar hacia el intersticio. En la medianía del capilar se equiparan las presiones, 25 milímetros de mercurio la hidrostática, 25 milímetros de mercurio la oncótica. Por lo tanto, en la medianía del capilar no hay mayor movimiento del agua, este sigue su curso acá en el intersticio. Y en el extremo venoso prevalece la presión oncótica por sobre la presión hidrostática, 25 milímetros de mercurio la oncótica, 15 milímetros de mercurio la hidrostática, y el agua nuevamente ingresa desde el intersticio hasta el capilar. Entonces en el extremo arterial sale agua del capilar hacia el intersticio, prevalece la presión hidrostática. En la medianía del capilar no hay ningún tipo de movimiento por cuanto se equipara la presión hidrostática con la presión oncótica. Y en el extremo venoso prevalece la presión oncótica por sobre la hidrostática. Y el agua nuevamente reingresará desde el intersticio hacia el capilar. S más 10 es la diferencia que hay entre la presión hidrostática y oncótica, y menos 10 la diferencia que hay entre la oncótica y la hidrostática, ¿cierto? En el extremo arterial y el extremo venoso. Entonces, el agua se mueve entre el capilar y el intersticio por las diferencias que van a surgir entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Y los electrolitos, a su vez, el endotelio vascular, cómo se mueven los electrolitos, recordamos que el endotelio vascular es permeable a los electrolitos, pero no así la membrana celular. Por lo tanto, los electrolitos deben atravesar la membrana celular mediante transporte activo, ¿cierto? Es decir, con gasto de energía. Entonces, el endotelio vascular es permeable a los electrolitos, pero no la membrana celular. Por lo tanto, los electrolitos deben atravesar, en otras palabras, la membrana celular mediante transporte activo. Y recordamos que transporte activo lleva implícita el gasto de energía. Entonces aprendimos cómo nuestro organismo se procura el agua, qué son los electrolitos, cómo nuestro organismo mueve, cómo se mueve el agua en nuestro organismo y cómo se mueven los electrolitos, ¿cierto? Muy importante. Y antes que marchen, ¿cierto? Cómo se regula el agua en nuestro organismo. Todo esto estamos revisando algunos conceptos de fisiología para poder entender mejor, ¿cierto?, qué va a suceder en nuestro organismo cuando haya pérdida de agua, lo que definimos como deshidratación. Si sabíamos algunos conceptos, los vamos refrescando, ¿cierto? Los vamos recordando de fisiología, lo que hemos hablado hasta el momento, y si no teníamos claro algunos conceptos, los vamos aprendiendo en función de las últimas 4 diapositivas, ¿cierto? Que ya claramente las vamos a revisar en la próxima clase. ¿Cómo se regula el agua en nuestro organismo?
regulación del agua del cuerpo. Se regula a través de 3 mecanismos, recordamos, mecanismo de la sed, de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Entonces, nuestro organismo tiene la necesidad no tan solo de mantener un volumen de agua determinado, ¿cierto?, sino también una buena y adecuada concentración de solutos disueltos en esta agua. Entonces, nuestro organismo no tan solo tiene la necesidad de mantener un volumen determinado de agua, sino también una adecuada concentración de solutos disueltos en esta agua, para mantener una presión osmótica dentro de límites normales, ¿cierto? Indistintamente cuál sea el ingreso o egreso de agua. Entonces, nuestro organismo tiene que tener un volumen determinado de agua y una concentración adecuada de solutos disuelta en esta agua. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener una buena y adecuada presión osmótica. Y definimos inmediatamente la presión osmótica como la presión que ejerce el soluto sobre el solvente. Entonces, presión osmótica, definimos presión osmótica como la presión que ejerce el soluto sobre el solvente. Cuando estamos tomando tecito, ¿cierto? Le colocamos a la taza un terroncito de azúcar, esos cuadraditos de azúcar, y este terroncito empieza a desplazarse, empieza a hundirse la taza, eso es presión osmótica, la presión que ejerce el soluto sobre el solvente. Cuando estamos parados, ¿cierto?, cerca de un lago, un río, miramos hacia abajo, un puente, tiramos una piedra y vemos cómo la piedra se comienza a hundir, eso es presión osmótica, la presión que ejerce el soluto sobre el solvente. Entonces nuestro organismo tiene que tener un volumen correcto de agua y una buena concentración de solutos disueltos en esta agua para mantener una adecuada presión osmótica, que es la presión que ejerce el soluto sobre el solvente. Y dijimos que esta regulación se presenta a través del mecanismo de la sed, de la hormona antidiurética y de la aldosterona. El centro de la sed, mecanismo de la sed, el centro de la sed se ubica en el hipotálamo, en la zona ventromedial del hipotálamo, muy cerca donde se ubica el centro de la termorregulación. Recordamos que también se ubica en el hipotálamo. Entonces, el centro de la sed se encuentra en la zona ventromedial del hipotálamo. Es ahí, en el hipotálamo, donde se ubica el centro de la sed. Cuando hay disminución del agua, aumenta la presión osmótica. Cuando hay disminución del agua, por las causas que más adelante vamos a invocar, de las cuales vamos a hablar, disminución del agua, aumenta la presión osmótica. Si tenemos menos agua, tendremos menos solvente, por lo tanto la presión que ejerce el soluto es mayor. Entonces, cuando hay disminución del agua, aumenta la presión osmótica. Eso es lógico, tenemos menos agua, tenemos menos solvente, la presión que ejerce el soluto, eventualmente con menos solvente va a ser mayor. Por lo tanto, cuando hay disminución del agua, aumenta la presión osmótica. Se activan osmorreceptores de la corteza cerebral, activando el centro de la sed. Entonces, cuando hay disminución del agua, aumenta la presión osmótica, por cuanto tendremos menos solvente. Se activan osmorreceptores de la corteza cerebral, activando el centro de la sed. Y vamos al refrigerador, ¿cierto? Y uno toma agüita, una cervecita, ¿por qué no? Un poquito de leche. Entonces, disminuye el agua, aumenta la presión osmótica, se activan osmorreceptores, activa el centro de la sed. Tomamos agüita, con esto aportamos agua, aportamos solvente. Al aumentar el agua, disminuye la presión osmótica. Se inactivan los osmorreceptores de la corteza cerebral y se inhibe el centro de la sed. Aportamos agua, aportamos volumen, con esto disminuye la presión osmótica. Se inactivan osmorreceptores de la corteza cerebral y se inhibe el centro de la sed.
Entonces, primer mecanismo, el mecanismo de la sed. Segundo mecanismo, mecanismo de la sed. Segundo mecanismo, mecanismo de la hormona antidiurética o también denominada vasopresina. Disminuye el agua por las causas que vamos a comentar más adelante. Aumenta la presión osmótica. Disminuye el agua, tenemos menos solvente. Por lo tanto, la presión que ejerce el soluto es mayor. Es decir, disminuye el agua, aumenta la presión osmótica al disminuir el agua. Se estimulan osmorreceptores en el hipotálamo, liberando hormona antidiurética desde el hipotálamo. Disminuye el agua, aumenta la presión osmótica, estimulación de osmorreceptores en el hipotálamo, liberación de hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética ejerce, ¿cierto?, influencia, acción sobre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector del riñón. ¿Para qué? Para garantizar con esto orina más escasa y más concentrada. Esto condiciona ahorro de agua, ahorramos solvente y disminuimos nuevamente la presión osmótica. Entonces, disminuye el agua, aumenta la presión osmótica. Se estimulan osmorreceptores en el hipotálamo, liberando hormona antidiurética. Liberación de hormona antidiurética. ¿Cuál es el fin y el propósito de esta hormona antidiurética? Actuar sobre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector del riñón para salida de orina más escasa y más concentrada. Si hacemos menos orina, ahorramos agua, ahorramos solvente, ¿cierto? Y con esto disminuimos la presión osmótica. Es decir, cuando tenemos escasez de agua o pérdida de agua o escasez de agua, vamos a orinar menos y más concentrada la orina. Entonces, cuando tengamos escasez de agua, vamos a orinar menos y la orina va a ser o va a estar más concentrada. Y al revés, ¿cierto? Cuando tenemos exceso de agua, exceso de líquido, ¿cierto? Exceso de volumen de agua, vamos a hacer más orina, vamos a orinar más y esta orina va a ser más clarita, más diluida, ¿cierto? Un color prácticamente amarillo claro, casi incoloro, ¿cierto? Entonces, cuando hay disminución del agua, vamos a orinar menos y más concentrado. Y cuando hay exceso de agua, vamos a orinar más y más diluido. Más cantidad de orina y más diluida la orina. Y tercer mecanismo, antes que vayan a descansar, ¿cierto? Mecanismo de la aldosterona. Disminuye el agua, disminuye el flujo plasmático renal. Definimos flujo plasmático renal como la cantidad de plasma que pasa por los riñones en un minuto. Disminuye el agua, disminuye el flujo plasmático renal. Esta señal la capta el riñón, específicamente el aparato yuxtaglomerular del riñón, una zona que se denomina mácula densa, recordamos, ¿cierto? La mácula densa, liberando renina. Esta renina se suma a una globulina del plasma y va a formar angiotensina 1. Recordamos, ¿cierto? Angiotensina 1. Sobre esta angiotensina 1 va a actuar una enzima convertidora denominada convertasa y la va a transformar en angiotensina 2. Y como angiotensina 2 va a liberar aldosterona por parte de la suprarrenal, de la corteza suprarrenal va a liberar aldosterona. Y recordamos que el rol universal de la aldosterona es reabsorción de sodio en el túbulo distal. Con esto, ¿cierto? Eventualmente ahorramos soluto y aumentamos el volumen plasmático. Entonces, disminuye el agua, disminuye el flujo plasmático renal, que lo definimos como la cantidad de plasma que pasa por los riñones en un minuto. Al disminuir el flujo plasmático renal, esta señal la capta la mácula densa del riñón, el aparato yuxtaglomerular con la mácula densa, liberando renina.
Esta renina se suma a una globulina del plasma formando angiotensina 1. Sobre esta angiotensina 1 actúa una enzima convertasa, una enzima convertidora, y la transforma en angiotensina 2. Y como angiotensina 2, recordamos, libera aldosterona por parte de la corteza suprarrenal. Y el rol universal de la aldosterona será reabsorción de sodio. Reabsorbe el sodio en el túbulo distal y aumentando con esto el volumen plasmático. Entonces, para efectos académicos, entregamos el mecanismo de la Z aparte, el mecanismo de la aldosterona por separado y el mecanismo de la hormona antidiurética, ¿cierto? Para efectos de mejor comprensión de nuestro tema. Pero cuando veamos la próxima clase, pérdida de agua, fisiopatología de la pérdida de agua, vamos a entender que estos tres mecanismos van a actuar en forma simultánea. Cuando hay pérdida de agua, van a actuar en forma simultánea el mecanismo de la sed, de la aldosterona y de la hormona antidiurética. Mecanismo de la sed, de la aldosterona y de la hormona antidiurética.